Muy buenas chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Crypto Gamer y hoy vamos con Fantasy Arena. Pero antes de entrar en Fantasy Arena quiero recordaros que tenemos un sorteo activo de un paquete Pro de NFoot. Ya sabéis, el juego de fútbol que hoy están actualmente vendiendo los paquetes en preventa. Nosotros estamos sorteando un paquete Pro valorado en $120. Y no te pierdas mis directos en Twitch porque siempre estamos haciendo sorteos, analizando proyectos, estamos haciendo varias cositas ahí bastante interesantes. Tampoco te vayas aún chicos porque de este vídeo también va a salir un sorteo. Vamos a sortear un NFT del juego que vamos a analizar ahora, que es Fantasy Arena, ¿vale? ¿Qué es Fantasy Arena? Es un juego de cartas, chicos. Es un juego que está basado en hacer staking, en el PvE, en el PvP, en los torneos y está bastante interesante. Ellos como que vacilan un poquito los desarrolladores, chicos, porque ya sabéis que cada proyecto que traigo al canal, primero hablo con los desarrolladores, investigo el juego, yo siempre lo investigo todo, chicos. Y los desarrolladores tienen como la idea de... han analizado muchos juegos y dicen que han dado con la idea para que los juegos no mueran a la semana. Ya sabéis que todo el mundo saca el dinero de los juegos, todo el mundo absorbe, hace sangrar a los juegos, exprime cada juego, saca cada centavo y luego el juego, una vez que ha pasado eso, el juego muere, chicos. Entonces, estos desarrolladores creen tener la solución a este problema, ¿vale, chicos? Vamos a analizarlo un poquito. Vamos a tener 4 tipos de cartas, ¿vale? Fijaos aquí que se va a ver así. De este estilo va a ser el juego. Va a ir con energía, que vamos a empezar con 4 de energía cada batalla. Ya sabéis que cada ataque de cada carta pues va a costar una energía, va a tener un poder, va a tener ciertas cosas, chicos. No, el token de las páginas se llama FASI, o sea, del juego se llama FASI. ¿Por qué traigo esto? Porque aparte del sorteo, chicos, del NFT, traigo un airdrop, chicos. Fijaos aquí que tienen un airdrop activado. A todos nos gustan las cosas gratis. ¿Quieres token gratis? Pues simplemente vas a tener que venir aquí. Bueno, te voy a dejar el link en la descripción, pero va con link de referido. Es decir, te van a dar a ti 500 token FASI. Y a mí, si te registras, bueno, registrar, que solamente tienes que seguirlos en Twitter y en Telegram. Si haces esas dos cosas, tú vas a recibir 500 FASI y yo voy a recibir 100 FASI, chicos. O sea, esto también podéis usarlo vosotros, no hay ningún problema. Si queréis usar mi link de referido, lo usáis. Y si no, no lo uséis, que no hay ningún problema, chicos. Pero ya sabéis que es algo gratis. Y todo lo que sea gratis en este canal nos encanta, chicos. Bueno, aquí podéis ver un poquito lo que viene siendo el mapa. Los tipos de carta que hay tipos mágicas, o sea, cartas mágicas, cartas de soporte que ayudarán, supongo que al tanque o al guerrero para curarlo, para darle potenciación de ataque o demás. El guerrero y el tanque, chicos. No hace falta que explique que un guerrero hace daño y el tanque aguanta daño, chicos, es muy simple. Fijaos en los NFT. Esto viene a ser los NFTs que vamos a necesitar para jugar al juego. ¿Cuántos NFTs necesito? Creo que solamente vamos a necesitar uno, pero hay secciones de juego que creo que vamos a necesitar 4. ¿Cuánto valen? Varía, va variando, depende de muchas cosas, chicos. No os puedo decir de qué varía porque en el precio de las cartas son variados y punto. Como podéis ver, una cosa muy importante es que están ahora mismo de preventa de la edición 1, chicos. Y todas las cartas van enumeradas. Fijaos aquí abajo que pone edición 1, 1 de 20. O sea, no vas a poder comprar, nadie va a tener estas cartas. O sea, estas cartas son la edición 1. Si tú las compras, en el futuro, si el juego triunfa, puede ser que tengas algo muy, muy valioso. Debido a que son de la primera edición. Y fijaos de esta, por ejemplo, que solamente lleva 10. Las estrellas. Las estrellas no lo iba a comentar ahora, pero bueno, ya sabéis que casi todos los juegos ahora tienen staking. Pues este juego también tiene staking. Y va en función de las estrellas. Cada estrella que tenga nuestra carta, a nosotros cada 24 horas nos van a dar 50 de FASI. Ya sabéis que es el token del juego. El token del juego que vamos a ganar va a ser FASI. Por ejemplo, esta que tiene solamente una estrella, cada 24 horas vamos a recibir 50 FASIs. Y este que tiene 3 estrellas, por cada 24 horas vamos a recibir 150 FASIs. Esta que tiene 150 millones de estrellas, pues las estrellas que tenga por 50. Sencillo.
Aquí está la tokenización, chicos, ya sabéis la tokenización, eso lo veis vosotros. Y vamos a analizar un poquito el white paper. El white paper, la verdad que la foto esta me gusta bastante, chicos. Está bajo la red de Binance Smart Chain y con el motor de gráficos de Unity. Ya sabéis que últimamente casi todos los juegos están usando el motor gráfico de Unity, ya que son juegos que empiezan con pocos recursos. O sea, no tienen millones de dólares para crear ellos su propio motor gráfico, diseñarlo todo y demás. Es más fácil ir y comprarlo. Eso no quiere decir que vayan a ser una estafa, ni mucho menos, chicos. El white paper lo he puesto en español, ¿vale? No viene por defecto en español en la página, así que lo dejaré en la descripción por si queréis ver. Aquí os hablo un poquito pues de lo que es el juego, de lo que tienen planeado hacer. Problemas, el sistema autosuficiente es lo que yo os he comentado, chicos, que quieren hacer que el juego sea sostenible a largo plazo. ¿Esto que nos hace? Que nos van a hacer sorteos, nos van a hacer... Bueno, sorteos no, van a hacer torneos, chicos, donde vamos a tener que pagar una entrada por jugar y el que gane el torneo final se lo lleva el 20 o el 30% de lo que se haya puesto en Fasi y todo lo demás vuelve a la pool de farming, ¿vale, chicos? Vale, el ganador recibirá el 20%, ¿vale? Lo he dicho mal, chicos. 20% es lo que vamos a ganar. Y el 80% vuelve a farmearse. Luego también van a ver el segundo método, que es como una lotería semanal, ¿vale? Donde los ganadores van a recibir el 30% del total y el 70% se va a ir a la liquidez. Esos son los dos mecanismos que tienen. También van a tener un mecanismo que es de las apuestas, chicos. También vamos a poder apostar a quién gana en los torneos y demás. O sea, está bastante interesante. Fijaos, los tres modos de juego de arena: el PvE, el arena PvP y las apuestas, chicos. O sea, en los torneos y demás vamos a poder apostar por quién gana. Y si ganamos nos van a dar un plus de fácil. Depende la apuesta que hagamos y todo eso, chicos. El PvE es contra la IA, o sea, contra la máquina, ¿vale? También vamos a tener misiones diarias. O sea, el juego está bastante completo. Si te gusta este tipo de juegos de cartas, puede ser bastante interesante. Este juego, ¿por qué está apostando? Está apostando mucho por la limitación. Es decir, no quieren sacar muchos NFTs, quieren sacar poquitos NFTs que sean limitados. Es decir, los de la primera edición que están vendiendo actualmente, puede ser que dentro de un mes o 2 meses este juego triunfa. Ya sabéis que los juegos de cartas hay mucha gente que le mete mucho dinero y hasta incluso cartas reales, por ejemplo de Pokémon y demás, se han vendido por miles y miles de dólares. Si este juego triunfa y lo hace bien, puede ser que las cartas ahora que están de primera edición y creo que valen unos 40 dólares, 50 dólares si no me equivoco, quizá un poquito más, puede ser que dentro de un mes o 2 meses tengamos una carta que valga 2.000, 3.000 dólares. Porque ya sabéis que depende de las estrellas, depende de la rareza, depende de muchas cosas, chicos. Las apuestas. Aquí viene a ser cómo se viene jugando. Yo voy a entrar al proyecto, voy a intentar comprar ahora un NFT porque lo he intentado comprar antes. Y la mitad, chicos, para que veáis que no os engaño, voy cartas NFT, chicos. He estado aquí intentando comprar cartas y las que yo quería vendidas. O sea, vendidas. Esta no me interesa, la verdad. Vendida, 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 vendida. Hay muchísimas vendidas, chicos, pero hay que buscarla bastante bien. O sea, fijaos que se venden de una en una. No se venden que no las han juntado todas para comprar y el número que te toque te ha tocado, sino que las han listado todas y tú puedes comprar la carta que tú quieras. Es decir, si querías la 1 de 20, pues tenías que comprar la 1 de 20. Si quieres la 4 de 20, pues la 4 de 20. Todas las cartas aquí ahora mismo, las que yo veo, son comunes. Pero da igual lo común que sean, sino el número de estrellas. Fijaos que esta tiene una estrella y esta tiene 2 estrellas. Por eso es más cara. Porque al haciendo staking vas a ganar el doble que una de una estrella. Cuantas más estrellas, 50 fácil más. O sea, está interesante. Vale, vamos a ver un poquito más. Aquí está lo que vienen siendo los torneos. Tú vas a pagar una entrada y los 3 primeros van a recibir premio y los demás no van a recibir nada, chicos. Misiones diarias, ya os lo he comentado, vamos a tener misiones diarias, van a ser, por ejemplo, juega 20 batallas PvE, consigue 150 puntos de PvE, porque van a ir por puntos, chicos, es muy interesante todo.
y gana 10 batallas PvP. Estas pueden ser las misiones diarias, obviamente irán cambiando, o te pedirán más o te pedirán menos. Muy interesante, los juegos de cartas ya sabéis, aquí está otra vez lo mismo. Lo que viene siendo las apuestas, el staking, lo que os he dicho, cada estrella genera 50 FASI cada 24 horas. Si tienes 6 estrellas, 300 FASI cada 24 horas. La asignación, el play to earn, ya sabéis. La pool de liquidez, el mercado, mucho ojo en el mercado. Tenemos un mercado interno preparado para los jugadores. Actualmente es solamente, no sé si están vendiendo los jugadores ya, ¿vale? O sea, yo creo que ahora mismo está vendiendo lo que viene siendo el juego. Creo que el marketplace, si compramos ahora mismo un NFT, creo que aún no está activado. Falta muy poquito, quizás en 2-3 días se active, pero no lo sé, chicos, no lo sé. Las estaciones, cada mes va a comenzar un nuevo ranking. Ya sabéis que en los del ranking van a conseguir recompensas fácil. O sea, cada mes se va a reiniciar y vamos a obtener nuevos. Van a meter nuevas cosas. Bueno, una paranoia, chicos, increíble. Y bueno, no quiero rayaros más. Os dejaré el white paper. Fijaos que van a ir con CoinGecko y MarketCap. O sea, está interesante. Van a listar el token en PancakeSwap. O sea, bueno, chicos. El equipo da la cara, aquí lo pone, lo tenéis para verlo. Sí que están dibujados, sí que no tienen apellidos, pero bueno, ya sabéis, chicos, aquí cada uno hace lo que quiere. Entonces, espero que os haya gustado el vídeo. Recordaros el airdrop, que son 500 tokens gratuitos, es decir, todo lo que sea gratis aquí lo cogemos como sea. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado y vamos a sortear un NFT en este vídeo de los comentarios. En los comentarios que pongáis, poned comentarios buenos, chicos. Vamos a sortear un NFT. O sea, comentad todo lo que queráis, no hay límite, pero poner comentarios que tengan sentido, chicos. Un placer estar aquí con vosotros, un placer traeros este juego y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!